Dios los bendiga mucho, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos a la grabación de este video para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Permítame iniciar no con una nota luctuosa, sino una nota de honor, porque el Señor llamó a su presencia a nuestro hermano amado, el pastor John MacArthur, de la iglesia Grace to You en Estados Unidos. Este hombre fue uno de los más grandes expositores de la palabra de Dios por casi 5 décadas. Se dice fácil, fue un defensor acérrimo de la palabra de Dios y de la sana doctrina. Como dijo David en su cántico sobre la muerte de Saúl y Jonatán, ¿cómo han caído los valientes? El Señor le dio a nuestro hermano John MacArthur la bendición de tener 16 años más sobre el límite que él establece en el Salmo 90:10. Él llegó a los 86 años y eso es una gran bendición. Consuela eso, saber que está con el Señor. El Señor dice en su palabra, Salmo 116:15, y así es escrito: estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. A Dios sea la gloria por la vida de este varón. Hoy quisiera, hermanos, me eché un compromiso muy grande, y es tocar en un solo sermón 30, 35 minutos, es casi imposible, un libro entero de la Biblia. Y en este caso, el libro del cual Dios me conceda tener el privilegio, del cual voy a hablar, es Apocalipsis, la última revelación. La palabra Apocalipsis viene del griego apokalipsis, que significa revelación. Es la revelación que el Señor le dio a Juan acerca de la gloria, la victoria de nuestro Señor Jesucristo por medio de un ángel. En este libro sagrado, el Señor se revela como el Alfa y la Omega, la estrella resplandeciente de la mañana, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el León de la tribu de Judá. Todos estos títulos sagrados exaltan a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan fue el único de los 12 apóstoles que no sufrió martirio. Él murió ya, como se dice, de muerte natural, ya a edad avanzada, pero alcanzó a escribir el Apocalipsis más o menos en el año 96 o 97, y estaba él preso por su fe en Jesucristo en una isla llamada Patmos. Él estaba allí por el peor de los Césares, el más cruel, el Domiciano, pero de ahí el Señor lo sacó con vida. Hizo su ministerio, ejerció su ministerio en Éfeso. Ahora, yo sé que voy a tener que ir un poco rápido, pero mire, es que me pasa algo curioso. Por un lado, he platicado con hermanos que dicen, Apocalipsis me da miedo. Y en el otro extremo están hermanos que dicen, hermano, qué difícil es entender Apocalipsis. Y en medio hay muchos que están llenos de confusión, de distorsión, con doctrinas raras, extrabíblicas. Por eso yo tengo este compromiso delante del Señor, me lo eché encima. Yo creo que debí haber orado más, pero aquí estamos ya. Juan, el apóstol amado, tuvo la bendición de ver al Señor Jesucristo glorificado, como Él es ahora. Saque de su mente esa idea de que Él está colgado de una cruz, con una corona de espinas, con rostro sufriente. Él no está así. Él dice que lo vio con sus ojos como llama de fuego. Tenía su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana. Dice que cuando lo vio, de la impresión, no del espanto, de la impresión, cayó como muerto. Y el Señor lo levantó y le dijo, no temas, yo soy el Alfa y el Omega. Fíjese que hace tiempo leí de un hombre, es de los grandes, es de los super grandes predicadores de ahora,
que decía que se estaba afeitando en el baño de su casa y de repente entra al baño Jesús. Fíjese. Y ahí se ponen a platicar entre jabones y lavadas, todo eso. Juan, cuando lo ve glorificado, cae como muerto. Este hombre, tranquilo, como con su gran amigo platicando. Saque usted sus conclusiones. La reacción de Juan, él cae como muerto, el Señor lo levanta y el Señor le dice por medio del ángel que escriba cartas a los pastores de 7 iglesias que realmente existieron en lo que hoy es Turquía. Se conocía como Asia Menor. Están Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, las iglesias Sardis, Filadelfia, Laodicea. Les envió cartas por orden del Señor Jesucristo. Pero estas iglesias representan claramente épocas históricas por las cuales la iglesia en estos 20 siglos ha pasado. La era apostólica, la era del inicio de la persecución tanto judía como romana, la instauración del papado, surge la iglesia católica, no la fundó el Señor Jesucristo. Después de 3 años y medio surge, 3 siglos y medio, perdón, surge los grandes avivamientos, la reforma y la época actual representada por la iglesia la Odisea, que es una época de apostasía, le pese a quien le pese. Ahora, es interesante, es interesantísimo que a partir del capítulo 4 de Apocalipsis ya no se menciona a la iglesia y reaparece hasta el 19 en lo que conocemos como las bodas del Cordero. ¿Dónde estuvo? ¿Por qué esa omisión? No es casual ni que al Señor se le olvidó. Entendemos claramente que la iglesia ya ha sido arrebatada y glorificada. Ahora vienen 7 años de gran tribulación de acuerdo a la profecía de Daniel 9:27, la semana 70 de Daniel. La iglesia no va a ir a la gran tribulación. Y aquí encontramos otro punto doctrinal que por muchos es debatido. Usted no acepta esa discusión. ¿Tú crees que la iglesia va a ir a la gran tribulación? Sí, ok. Sigamos siendo amigos. Yo no creo que vaya a ir a la gran tribulación. Sigamos siendo amigos. Debemos respetar nuestras opiniones, nuestras posiciones. Quizá no estemos de acuerdo, pero vamos a evitar una enemistad. Ahora, les digo algo. A Juan se le permitió, mire, a Juan se le permitió subir al cielo en visión, en espíritu. Y ahí vio al Señor Jesucristo en su trono, coronado de gloria y de majestad. Pero a Juan, el apóstol, un ángel lo lleva. Pero ahora hay profetas y apóstoles que han subido allá al cielo. No se deje engañar, hermano. Luche por usted mismo y por los suyos. Esto es muy delicado, porque de la palabra de Dios cada quien hace su interpretación, aunque sea disparatada. Y a mí me espanta que la congregación está embobada, como dice Lucas en Hechos 8, acerca de Simón el brujo, allá en Samaria, que los tenía todos embelesados con sus artes mágicas que eran satánicas. Pues así está la gente. Gloria a Dios, aleluya. Nadie pone en tela de duda esas doctrinas falsas ni sus prácticas. Hay unas enseñanzas que se están viendo ahora en las iglesias de devolver el estómago, de carcajadas, de estertores así. Eso es satanismo, mi hermano. Esa no es manifestación del Espíritu. Se caen, tiran las bancas. El Señor no es un Dios de desorden, sino de orden. Ahora, el Señor le permite a Juan, repito, ver al Señor Jesucristo sentado en gloria en su trono y está rodeado de 24 ancianos y 4 animales, que son 24 ancianos son los representantes de la iglesia en estos 20 siglos, los cristianos más prominentes, más destacados, y los 4 animales son 4 querubines, ángeles exaltadísimos. Déjenme compartirle el versículo 11 del capítulo 4, donde se escucha, voy a leerlo,
el canto de estos seres glorificados. Así está escrito: Señor, digno eres de recibir gloria, honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen existencia y fueron creadas. Esa es una doxología. Ahora, estando allí, Juan ve que hay un ángel que trae un libro sellado. Sellado es porque estaba lacrado con cera ardiendo, la ponían sobre los pergaminos que estaban enrollados y le ponían un anillo, un sello. Estaban sellados. Y entonces hay una pregunta: ¿quién es digno de abrir este libro? ¿Quién es digno de rasgar esos sellos? Y dice que nadie, escúcheme bien, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, fue hallado digno de mirarlo, ni de leerlo, mucho menos de tocarlo. Y quiero decirle que puesto que la iglesia ya está glorificada, ahí estaba María, no como Madre de Dios, no como Reina del Cielo, ahí estaba María como uno de los cristianos redimidos por la sangre de Jesús, pues ella no fue hallada digna de abrir ese sello. Entonces Juan empieza a llorar muy amargamente, pero el ángel le dijo: no llores y gócese. Hay alguien digno, solo uno, hay alguien digno de abrir ese libro, romper sus sellos. Y se refiere a él en el capítulo 5:5, y así está escrito: y uno de los ancianos me dice: no llores, aquí está el león de la tribu de Judá, aleluya, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor va a abrir eso. Y entonces se va a manifestar la gran tribulación. La iglesia ya no está aquí. 7 años de gran tribulación en los cuales el Señor enviará 21 juicios, 7 sellos, como estamos viendo, 7 trompetas y 7 copas de ira. Pero esto va a ser hasta la gran tribulación. Y se va a manifestar un hombre nacido por el poder de Satanás, llamado el anticristo o la bestia o cuerno pequeño. Él va a reinar mundialmente en lo político, en lo militar y en lo religioso. Exigirá adoración solo para él. Y aquí déjeme ir un poquito, pues no puedo ir lento, pero yo quisiera que cualquier cosa usted me la consultara en el teléfono que sale al final. Juan ve que aparecen 4 caballos con sus 4 jinetes. Un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro y un caballo amarillo, que representan sucesivamente al anticristo, a la guerra, al hambre y a la peste, las enfermedades. Eso va a azotar a todo el planeta en la gran tribulación. Ahora estamos viviendo épocas difíciles, terribles, pero es nada comparado con lo que viene, todavía espantoso. Terremotos inimaginables, con una magnitud que supera la escala Richter, meteoros enormes de toneladas que caerán sobre el planeta. El sol, las estrellas se oscurecerán, la luna no dará su luz. Será algo terrible en la gran tribulación. Dice que la gente va a estar llena de pavor. En otra porción dice que de miedo y de dolor se van a morder las lenguas. No una mordida, sino a destrozarlas. Pero aparecen o aparecerán 144,000 sellados. Si a usted le dijeron, unas personas que andan puerta por puerta predicando, dicen ellos el evangelio, eso no es el evangelio. Niegan a Jesucristo, niegan al Espíritu Santo, niegan la salvación por obras, niegan la inspiración de la, divina de la palabra de Dios. No son cristianos, aunque lo digan. No son testigos de Jehová esos 144,000.
En Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14 aparecen y se menciona, todos son varones, todos son judíos, 12,000 por cada tribu de Israel, 12,000 por 12 da 144,000. Todos serán vírgenes, ninguno de ellos miente. Compare con los testigos de Jehová y va a sacar conclusiones. Y además, insisto, ellos van a aparecer todavía en el futuro. Estos hombres, 144,000, serán sellados por el Espíritu Santo. Ellos van a tener el sello de Dios en sus frentes para que el anticristo no les haga daño, pero se van a dedicar con una actividad tan intensa, pero tan eficaz a la predicación del Evangelio, que van a ganar millones en la gran tribulación. Fíjese, millones se van a salvar todavía en la gran tribulación, pero muchos de ellos pagarán con su vida la salvación. Su martirio les espera. Ahora, en esos 21 juicios, que en el granizos enormes de 34 kilos, imagínense por favor, un gran meteorito llamado Ajenjo caerá sobre las aguas y ellas se corromperán, quedarán amargas, eso es lo que quiere decir Ajenjo, tinieblas, va a ser espantoso. Me acuerdo cuando la guerra del Golfo Pérsico, Saddam Hussein mandó incendiar todos los pozos petroleros y se hizo una nube negra muy espesa y el sol pues, se veía rojo, no necesitaba unos filtros. Va a ser espantoso. Esto es algo que viene en la gran tribulación. Piense usted esto así. Yo quisiera que en automático pensara esto. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por haberme rescatado de la condenación eterna, pero también de ir a la gran tribulación. Viva usted agradecido. Una de las características intocables de todo verdadero cristiano y cristiana debe ser la gratitud. Sí, por supuesto, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, pero la gratitud también. A veces nos volvemos indolentes con el Señor, como que somos muy cuates, como ese que se rasuraba mientras hablaba con Cristo. Según él, ¿con quién estaría hablando? Saque sus conclusiones. Ahora, déjeme compartirle algo que es muy impresionante, porque a pesar de ver todo esto tan espantoso, en el capítulo 9 de Apocalipsis se nos dice que un ángel va a venir y va a destapar el pozo del abismo, el tártaro, donde están los peores demonios, y van a salir como langostas, que van a tener como jefe a un demonio que se llama Abadón, que se llama, eso es algo que se lo comparto, déjenme ver, capítulo 9, Apolión y Abadón, es 9:11. Y dice que van a matar a la tercera parte de la humanidad. Creo que somos 8,000 millones de personas. La tercera parte. Y además, 4 demonios de los más peligrosos, de los más crueles, de los más poderosos, de los más perversos, que están confinados cerca del río Éufrates, serán desatados. Están preparados para el día, hora, mes y año que ya el Señor designó. Y entonces saldrán y causarán una masacre, una matanza mundial espantosa. Piensen, si ahora que los peores demonios están confinados, la situación que estamos viviendo es caótica, nos asfixia, tanto en la criminalidad como en la carestía, pero en lo moral y sobre todo en lo doctrinal. No, pues, ¿qué va a hacer entonces cuando estos actúen libremente, estos demonios? Piense usted eso, mi hermano. El Señor dice que, 20:21, le comparto textualmente, así está escrito. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni siquiera así se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios, escúcheme, a las imágenes de oro, de plata, de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se arrepintieron de su idolatría. La idolatría y el satanismo están pegadas, porque detrás de cada ídolo está un demonio. Primera de Corintios 10:20 dice eso. Yo veo a mi amado pueblo
Coatzacoalcos entregado a la idolatría, a unas 5 cuadras de aquí. Vea usted, ellos están de fiesta. Nosotros estamos mal según ellos, pero esta gente ni así se va a repetir. Y no se arrepintieron de sus asesinatos, de sus hechicerías, de sus fornicaciones, ni de sus robos. Mire usted. Bueno, en esa época el Señor va a permitir que aparezcan 2 testigos, 2 grandes siervos de Él, que van a predicar con gran poder y no le van a poder hacer daño. Y si alguien les quiere hacer daño, dice que fuego sale de la boca de ellos y mata a los que le quieran dañar. La mayoría de los eruditos bíblicos dice que ellos son Moisés y Elías, por las señales. Se cerrará el cielo, no habrá lluvia. Elías hizo eso. Saldrá fuego. Elías hizo descender fuego. Esto es algo que usted debe ver. Moisés fue otro gran siervo de Dios. Cuando él sirvió al Señor en Egipto, fue el instrumento para llevar 12 plagas de ira al faraón y a su pueblo. Pero esto es algo que está esperando en la gran tribulación. Dice la Escritura que finalmente el anticristo va a poder matarlos y ahí van a quedar sus cuerpos tirados en Jerusalén y no van a permitir que se les sepulte para que toda la gente vea y hagan fiestas, se van a dar regalos, van a estar de plácemes. Pero dice que después el Señor los va a resucitar y se los va a llevar y toda la gente se quedará maravillada. Así que cuente, 144,000 predicadores, judíos todos, 2 testigos, y todavía un ángel pasará por en medio del cielo proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vaya que va a haber cosecha de almas. Ahora, de ahí pasamos a la visión que tiene Juan del arca del pacto. En el capítulo 11, 19, así es escrito: el templo de Dios fue abierto en el cielo. Hay un templo precioso en el cielo. El que estaba aquí era solo un tipo, un símbolo. Y el arca de su testamento, el arca del pacto, fue vista en su templo. Juan la vio. Y fueron hechos relámpagos y gritos y truenos y terremotos y un gran granizo. El arca del pacto, deje de hacer conjeturas, pero deje también de escuchar mentirosos. Está en el cielo. Apocalipsis 11, 19 dice eso. La tradición enseña que Jeremías, cuando Nabucodonosor invade Jerusalén y la destruye, el templo, saquea todo, se lleva el arca y la sepulta en un lugar que nadie sabe, en el monte Nebo, donde por cierto está sepultado el cuerpo de Moisés. Nadie sabe de esto, pero eso es una tradición. Lo que haya hecho el Señor está bien hecho. Dice Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, guíese solo de la palabra de Dios. En el capítulo 12, Juan tiene una visión de Satanás cayendo del cielo. Él moraba allá, pero por su rebelión, por su soberbia contra el Señor, fue despeñado y cae a la tierra. El Señor le permite a Juan verlo y dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. No se refiere a un cataclismo cósmico, sino a la tercera parte de los ángeles fieles al Señor, que son millones, pues la tercera parte hoy son demonios por seguir a Satanás. Y el Señor le permite a Juan tener una visión de una mujer que sufre angustia porque está con dolores de parto. Y todos los mentirosos dicen, la Virgen de Guadalupe. No, Señor, no, Señor, es Israel, que es la que iba a dar a luz al Mesías, porque nuestro Señor Jesucristo vino de Israel. Gálatas 4:4 dice eso. Entonces los dolores de parto pues fueron todos los intentos de Satanás por impedir su nacimiento. Caín matando a Abel, el faraón mandando matar a todos los varoncitos y echarlos al río. Amán, el perverso Agageo, en la época de la reina Esther.
tantas gentes que así han actuado contra el pueblo del Señor, pero a todos el Señor los venció. Inclusive, cuando ya había nacido, Herodes manda matar a todos los varoncitos, porque así iba a impedir, no que subiera al trono de Israel, sino que llegara a la cruz del Calvario y derramara su sangre y nos salvara. Herodes y Amán y Caín no se dieron cuenta, el faraón, es que eran títeres en las manos de Satanás para impedir que nuestro Salvador viniera al mundo. Ahora, él ve cómo Satanás es activo en su obra, es perverso. Hasta el ángel dice, ay de los moradores de la tierra, porque ha llegado Satanás a ellos y sabe que le queda muy poco tiempo. Le quedan 3 años y medio de la gran tribulación. Aquí, en el capítulo 13, surgen el anticristo o bestia y su falso predicador o falso profeta. Y van a actuar durante 42 meses. Le comparto 13:5. Así está escrito. Le fue dada boca de blasfemia para hablar grandes cosas, grandes blasfemias. Y le fue dada potencia de actuar 42 meses. Si saca usted la cuenta, 42 meses son 3 años y medio, que es cuando él se va a quitar la máscara a la mitad de la semana 70, a la mitad de los 7 años, y va a gobernar como lo que es Satanás hecho carne. Me estoy refiriendo al anticristo. Ahora, el Señor ve que todos los adoradores, porque el anticristo no va a permitir libertad de cultos, va a exigir que se le adore bajo pena de muerte si no lo hacen. Y a los que le adoran, dice que le va a poner en sus manos derechas o en sus frentes un número de la bestia, que es el número de hombre. Y su número es 666. 666. Apocalipsis 13:18. Vea usted, hermano. Yo sé que voy a grandes pasos. Antes usábamos una frase. Voy a ver esto, abuelo de pájaro, para decir que era por encimita. Hoy dirían, por un dron, por medio de un dron, estamos viendo tenemos una vista panorámica. Yo sé que si está usted poniendo su corazón al terminar ese sencillo sermón, su visión y su comprensión acerca de Apocalipsis habrá cambiado muchísimo que cuando empecé a hablarle. Ahora, el anticristo no va a permitir que compren o que vendan nada, que se inscriban en esas escuelas, que vayan a los programas de bienestar social, nada de eso, asistencia médica. Pero en la 6ª copa de ira, el río Éufrates se va a secar para que pasen los ejércitos del anticristo rumbo a Armagedón, un lugar que está más o menos a 100 kilómetros al norte de Jerusalén, para pelear contra el Señor. Es tan grande el poder persuasivo de Satanás que los convence de que tienen posibilidades de ganarle al Señor. Fíjese usted, ese poder persuasivo lo vemos hoy día, como la gente prefiere adorar un muñeco, prefiere adorar mentiras, platillos voladores, aparecidos, nuevas revelaciones, nuevas profecías, visiones nuevas. El diablo los tiene engañados y no se dan cuenta. Y ellos caminan por ahí, transitan con apariencia de cultos, de intelectuales. Nosotros somos los necios, nosotros somos los locos y los ignorantes, decía Pablo a los corintios. Esto es algo que también debe de hacernos pensar que el momento final está cerca. El 7º ángel, antes de tocar la 7ª trompeta, dirá, consumado es, se acabó la oportunidad y ahora viene algo muy fuerte, los rayos que llenarán el ambiente, gritos, dice 16:18, el peor terremoto. No he sabido yo de un terremoto que llegue a 10 grados, vaya, ni a 9, no he sabido, probablemente en China, Chile, pero en el 18 está escrito así, entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande como jamás ha habido desde que los hombres han estado sobre la tierra. Creo que la escala de Richter, que llega a 10, será insuficiente para medir la magnitud telúrica de este terremoto. Imagínense la mortandad que va a producir. Eso lo vio Juan. Ahora, el capítulo 17 se nos narra
la caída de Babilonia, la gran ramera, no es una persona, es una religión, un sistema de gobierno con sede en Roma, la ciudad que estaba asentada sobre 7 colinas, 7 montes, Apocalipsis 17:9. Ella va a hacer una alianza con Satanás, la bestia, y la ve Juan como una mujer ebria. Está ebria, pero no de licor, sino de la sangre de los mártires a quienes ella ha decapitado. Y monta, aparentemente ella domina a Satanás, representado por una bestia bermeja, una bestia roja, y Satanás simplemente la va a usar. Todos estamos de acuerdo. No admite discusión que se refiere a la Iglesia Católica Romana, porque ¿qué otra iglesia se ha embriagado con la sangre de mártires? ¿Qué otra iglesia ha perseguido a muerte a los cristianos? ¿Qué otra iglesia ha tenido prostitución, adulterio con los gobiernos, haciendo pactos y concordatos? Hay muchas cosas que se podría decir de esto, pero es otro tema y el tiempo no me lo permite. Pero le digo algo más. Casi voy a terminar. No vi el reloj a qué hora empecé. Pero la bestia será destruida. Satanás, la bestia, el caballo, va a traicionar a la mujer una vez que logre sus fines. Le comparto, 18:20. Así está escrito. Cuando cae Babilonia, la gran ramera, hay alabanzas en el cielo. Así está escrito. Alégrate sobre ella, cielo, y ustedes, santos, apóstoles y profetas, alégrense también, porque Dios ha vengado su causa en ella. Le ha cobrado con creces todo el daño que hizo. ¿Dejará de existir? Solo una religión mundial, la del anticristo. No va a haber, repito, libertad de cultos. Y entonces, ¿qué espera? Las bodas del Cordero, algo precioso. Nuestro Señor Jesucristo, 7 años antes, levantó a su iglesia por medio del rapto o arrebatamiento, pero ahora va a celebrar sus bodas con su esposa. La iglesia nunca es representada en la Biblia como la novia de Cristo, sino como la esposa, porque Él ya pagó por ella en la cruz del Calvario, derramando su sangre inmaculada. En Apocalipsis 19:7, así es escrito: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Les digo algo alentador. Ahí vamos a estar usted y yo. Si usted es fiel cristiano, ahí va a estar. Todos los que en verdad aceptamos a Cristo, ahí vamos a estar. El Señor no nos va a excluir ni va a borrar nuestros nombres del libro de la vida. Y entonces ocurrirá la peor batalla de toda la historia, la batalla de Armagedón. El Señor Jesucristo viene contra el anticristo y su ejército de miles de millones. Con sus mejores armas, con sus más potentes armas van a pelear, pero serán destruidos por la espada que sale de la boca del Señor. Todo esto aparece en Apocalipsis 19, 11 al 21, la batalla de Armagedón. Ahí el Señor viene a pelear, viene montado en un caballo blanco, símbolo de guerra, y trae 4 nombres: el Verbo de Dios, el fiel y verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y un nombre secreto que nadie conoce, solo Él mismo. Y Él dice que los va a pisar, los va a aplastar, como el que pisa las uvas en un lagar. Realmente no va a ser una batalla, va a ser una matanza, una ejecución. Un ángel va a llamar a todas las aves de rapiña que vengan a darse un gran festín con carne de reyes, de gobernantes, de obreros, de pobres, de todos. Va a ser una masacre. Pero señalará
Por un lado, la victoria de nuestro Señor Jesucristo y por otro lado, la derrota de Satanás, del anticristo y su falso profeta. Estos dos, el anticristo y su falso predicador, serán lanzados vivos al lago de fuego y azufre, donde ahora no hay nadie todavía. Ellos van a ser los primeros en caer allí. Esto es la muerte segunda. Satanás, vendrá un ángel, lo meterá al abismo y sellará sobre él durante 1000 años para que no ande engañando a las naciones. Y entonces vendrá el milenio de paz, una época inimaginablemente hermosa que existirá en todo el planeta. En la 1 Corintios 2:9, nuestro hermano el apóstol Pablo, el que dice que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Aunque directamente está hablando de la sabiduría de Dios, así va a ser el reino celestial. Aunque esto es un preámbulo, esto va a ser en el planeta Tierra, el milenio de paz. Transcurrido el milenio de paz que aparece en Apocalipsis 21 al 7, Satanás será desatado y con gran furia saldrá a los 4 puntos cardinales a engañar a todos los que hayan nacido en el milenio de paz. Y asómbrese, nacieron en el milenio de paz, vieron las maravillas del Señor, sus padres se las contaron, pero no van a aceptar a Jesucristo. Les dirán algo así como: papá, pero Él es el Dios tuyo y yo no creo en Él. Vea, pues a eso Satanás los va a engañar y dice que los va a reunir en un lugar y el Señor enviará fuego sobre ellos. Esto es la batalla final y la historia de la humanidad que empezó en Génesis, ahí va a concluir. A veces se habla de que se avecina una tercera guerra mundial que pondrá fin al mundo. No dudo que se avecine una tercera guerra mundial. Lo que sí dudo es que esa guerra ponga fin al mundo. Podrá haber cuarta guerra mundial, quinta. No, la guerra mundial que va a poner fin al mundo es la batalla de Armagedón. 1000 años después, esta batalla final, y entonces se acabará todo. ¿Y qué viene? El juicio final, o juicio del gran trono blanco, que aparece en Apocalipsis 20, 11 al 15. Yo le pido que tenga usted su Biblia a la mano para que confirme con su Biblia, como los bereanos, que lo que le estoy diciendo es verdad. Y el juicio final, bueno, los que van a ir de antemano saben que están condenados. Ni un salvo va a ir desde Caín hasta el último que nazca. Ni un salvo va a estar ahí, puro perdido. Saben su sentencia de antemano, irreversible, irrevocable. Lago de fuego y azufre eternamente con Satanás y sus demonios por la eternidad, que es la muerte segunda. No olvide, Apocalipsis 20, 11 al 15. Y una vez efectuado ese juicio, espera la visión preciosa de Juan en el capítulo 21 y 22. La nueva Jerusalén, los cielos nuevos y la tierra nueva que le esperan a todos los redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Ahí estaremos para reinar con el Señor. Hay un versículo que quiero compartirle. Es 21, 27, así está escrito. No entrará en ella, la nueva Jerusalén, ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Santidad. Santidad es la clave, hermano. Sin santidad, como está escrito en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. El Señor hace un llamado. En el 22:11 dice, el que es injusto sea todavía más injusto, ensúciese más. El que es sucio, ensúciese todavía. Pero el que es justo, sea todavía justificado más, y el santo sea santificado más. A eso nos llamó el Señor, a vivir en santidad y a proclamar esta palabra de que Cristo viene. El Señor está llamando porque ya no queda mucho tiempo. El Señor le dice, no selles, por medio del ángel, no selles ese libro, porque el tiempo está cercano. Se escribió hace 2000 años.
Si estaba cercano hace 2000 años, pues mire usted qué cerca estaremos ahora. Es probable que no termine yo el culto, el mensaje, pero hay una advertencia final y con esta voy a concluir. Tómela muy en serio, porque es central, central. 22, 18 y 19. Así está escrito. Yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, mire qué severo, Dios pondrá sobre él las plagas que están descritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Uno de los postulados quíntuples de la Reforma, el movimiento de Reforma, fue sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Sola Escritura. Dios prohíbe, hace 2000 años lo prohibió, que se le añada a la Escritura. Si la gente obedeciera esto, si los que predicamos le dijéramos a la gente que no acepte ningún otro libro, no existiría el mormonismo, el adventismo, el catolicismo, los testigos de Jehová y tantas sectas que tienen no solo palabras de más, tienen libros de más a quienes les dan la misma jerarquía de la palabra de Dios y aún mayor. Cuando se contradicen, prefieren los libros de hombres, que son libros inspirados no divinamente, sino por Satanás. Pero Dios advierte claramente y sanciona severamente al que le añada o le suprima a su palabra. Bueno, esto fue heroico, pero déjenme decirle algo con lo cual voy a concluir. Y yo le pido que se sienta aludido, porque el Señor Jesucristo le va a hablar a usted como me habla a mí. Él dice así, en Apocalipsis 22, 12. Así está escrito. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada quien según sea su obra. Mi hermano, esfuércese no solo por vivir en santidad, ore, lea su palabra, no se pierda los cultos, predique, comparta, sírvale al Señor, pero también esfuércese porque la palabra del Señor le está diciendo claramente que un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero además recuerde, el Señor trae recompensas, galardones para su pueblo que le haya servido. Sírvale al Señor, no esté ocioso, no esté estéril, porque Cristo viene y viene por usted. Pues, qué privilegio servir al Señor así. Mirándolo a los ojos, le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante. Le ruego al Señor que atalaya entre usted y yo ahora que nos vamos a separar. Y como siempre le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.